Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Técnico Villarreal. Clase estudiantil FBS 21 de la Facultad. Le damos la mayor y calurosa bienvenida hoy a la tercera sesión del curso de especialización con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Sin más preámbulos, por favor, un fuertes aplausos al doctor José Julio Montalvo Cifuentes, que va a ser expositor el día de hoy. Gracias. Bueno, miren, solamente quería solicitarles, estamos siendo un grupo ya bastante pequeño, entonces la próxima clase podría llegar a las 3 para poder empezar, por lo menos que hubiera unas 10 personas y empezamos. ¿Por qué motivo? En la próxima clase tengo que dictar a las 5 en San Marcos, ¿ya? Y en la parte final de la clase lo van a trabajar con Francisco, que tiene que ver con la lectura que hoy día han recibido. ¿Ya? La lectura que han recibido tiene que ver básicamente con un tema que nos ayudaría un poco a aterrizar lo que es política social en el contexto de gobernabilidad. ¿Ya? Porque es una lectura en la cual hay una reflexión que se hace sobre los problemas de gobernabilidad que existen en el país, ¿ya? Y ahí es una presentación del defensor del pueblo, en el cual él desarrolla, en un seminario que organizó el Foro Nacional de Elecciones, él desarrolló el tema de gobernabilidad y los problemas de gobernabilidad. Entonces la idea es cómo al final de estas sesiones nosotros podemos llegar a hacer una conjunción entre lo teórico recibido con una lectura en concreto, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos al tema de la sesión. Como veían, nuestro curso tiene dos componentes. Lo voy a poner acá para no generar acoplo con el audio. Había un componente que tenía que ver con desarrollo, que es lo que hemos venido trabajando, desarrollo y pobreza. Y el otro componente tenía que ver con política social. Entonces, con respecto a política social, nosotros vamos a tener que la política social es un conjunto de criterios que van a orientar la acción estatal en un tema específico. Y entonces tenemos por un lado al Estado, ¿ya? Y por otro lado tenemos a la población. Entonces, el Estado identifica un problema, una necesidad en la población. Y para darle respuesta a ese problema o necesidad, el Estado genera una política pública. Entonces, aquí tenemos que la política pública la concebimos nosotros como un modelo de interacción entre Estado y sociedad, y dentro de ese modelo, la política pública vendría a ser una respuesta a necesidades de la población. Por tanto, la política pública sería también respuesta a las demandas de la población. Ustedes, como son de la especialidad de Ciencias Políticas, deben haber leído a Easton, ¿no? Entonces, Easton habla de los output input, ¿no? Entonces, que son demandas y respuestas. Entonces, dentro de este esquema de cómo entendemos la política pública, la vamos a entender como un sistema en el que existen necesidades y demandas de la población y existen respuestas del Estado que se convierten en acciones concretas. Lo siguiente. Pero también existe otra mirada desde la política pública, que la política pública es una interacción de múltiples actores en las cuales estos toman decisiones. Y en estos actores encontramos a las autoridades electas, a los funcionarios, a la población en general, a los grupos de interés y de presión. A ver, regresemos al anterior. Ya. Aquí el anterior es como un modelo menos dinámico. ¿Por qué? Porque decimos que son criterios que orientan el comportamiento del Estado sobre un tema específico. Entonces, tenemos acá el Estado y tenemos acá la población, y la política pública como que va del Estado a la población, ¿ya?
Entonces, y de la población hacia el Estado lo que irían serían las demandas, ¿ya? Pero en el otro esquema, es el siguiente, nosotros tenemos como una interacción de distintos. Y en esos distintos también están los grupos de interés. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los grupos de interés? Porque no necesariamente la política pública yo la diseño a partir de un problema que encuentro en la población. Eso es teóricamente. Lo que sucede es que los grupos de interés tienen posibilidad de presionar al Estado para que el Estado decida en relación a un tema u otro. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Les voy a hacer una pregunta. A ver, no sé, ¿tú sabes, has escuchado por qué renunció la viceministra de Pesquería? ¿Alguien sabe por qué renunció la viceministra de Pesquería? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿O les da timidez la cámara? Ya, lo que pasa es lo siguiente: hubo un problema con respecto al puerto, a los pescadores que hicieron un conjunto de acciones, sobre todo en Paita, y tenía que ver porque el Viceministerio de Pesquería había generado determinados lineamientos de política que básicamente regulaban la pesca y regulaba también, porque en la pesca hay que tener momentos de veda, ¿ya? Porque si no depredamos el recurso y no le damos tiempo a los peces para reproducirse. Si sale larga, vamos a terminar matando el recurso y nos quedamos sin pesquería. Entonces, el Viceministerio de Pesquería tiene que dar normas técnicas de cómo debe ser la pesca y en qué plazos. Eso genera un problema, eso le genera un problema económico a determinadas empresas pesqueras y a determinados grupos de pescadores, porque obviamente que como no pueden pescar siempre, sus márgenes de ganancia se reducen. Entonces hubo una medida de presión y el viceministerio, en este caso el Ministerio de la Producción, dejó sin efecto varias medidas de control de la pesquería que había tomado el Viceministerio de Pesquería. Entonces, la viceministra lo único que optó es por apartarse del cargo, ¿no? Entonces la viceministra se apartó y se puso otra persona. Es un ejemplo de cómo el grupo de presión puede generar que una política pública cambie, ¿ya? Y que cambie inclusive hacia un uso no racional. ¿Me entienden, no? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos depredando, en algún momento el recurso se va a agotar porque los peces no van a tener tiempo de reproducción, ¿ya? Igual pasa con, por ejemplo, la minería artesanal, ¿no? Que hay un conjunto de problemas derivados de contaminación de minería artesanal. Se hace una normatividad para que no se produzca esa contaminación, se produce un conjunto de acciones de presión, finalmente se les otorga 2 años de gracia, ¿no? Pero el daño ambiental se sigue produciendo, ¿ya? Entonces, este modelo, todavía es avanzado, creo que te habías aburrido en mi clase y avanzaste a la siguiente para que más rápido. Este modelo es más dinámico, porque aquí habla de interacciones múltiples que generan decisiones y acciones dentro del Estado, ¿no? Y los grupos, y entonces dentro de este modelo sí podemos entender el rol que tienen los grupos de interés, los grupos de presión que generalmente hacen lobby. Hacen lobby para que el Estado haga cosas o para que el Estado deje de hacer cosas. ¿Por qué? Porque la política pública también podría hacer que el Estado deje de hacer cosas. Por ejemplo, no controlar la tala indiscriminada de árboles, ¿ya? No hacerlo es parte de una política pública. ¿Por qué? Porque si yo lo controlo, puedo tener medidas de presión por parte de los madereros. Entonces, como yo quiero evitar eso, dejo de controlar. Entonces, mi política pública es no hacerlo, ¿ya? Entonces, o en otros casos,
yo podría decir, bueno, toda explotación tiene que tener un estudio de impacto ambiental previo. Ahí el Estado está exigiendo que haya un estudio de impacto ambiental antes de hacer una intervención extractiva, ¿ya? Entonces, la política pública tiene esas dos dimensiones, de hacer y también de dejar de hacer. O sea, muchas de las cosas que no están en el papel y que el Estado deja de hacer, no las deja de hacer porque las ignore, sino no las deja de hacer porque hay determinados actores que están interviniendo y que están evitando que se haga. Pongo un segundo ejemplo. En todo lo que es política reproductiva, ¿ya? Hay un tema que es neurálgico y que tiene un cuello de botella, que es la pastilla del día siguiente. Entonces, la pastilla del día siguiente, para su uso, tiene que haber una determinada reglamentación por parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud han pasado los años y no las hace. ¿Por qué no las hace? Porque hay un grupo de presión muy fuerte que tiene que ver con la iglesia y con algunas iglesias, la iglesia católica, con algunas evangélicas, que tienen capacidad para que el Estado deje de hacer. Entonces, en la política pública es importante tanto lo que el Estado hace, pero también lo que el Estado, sabiendo que existe el tema, deja de hacer, porque acá interactúan todos, acá hay una interacción de distintos, ¿no? Y también acá están los partidos políticos y que tienen determinado margen de acción. Sin embargo, como ustedes son futuros cientistas políticos, deben saber que el modelo institucional de partidos políticos funciona mal. ¿Cómo funciona mal? Dentro del esquema real, los grupos de presión, los grupos de interés tienen mucho más fuerza inclusive que los partidos políticos dentro de estos esquemas dinámicos de entender que es una política pública, ¿ya? Entonces tenemos dos formas de entender la acción del estatal a través de las políticas públicas, ¿no? Un esquema de retroalimentación de inputs, outputs, ¿no? En el que tenemos un Estado que genera una política pública frente a una necesidad que encuentra en la población, en la sociedad, y este de acá, en el cual nos plantea que son múltiples actores que están relacionándose y que tienen distinta capacidad de poder y también influyendo en lo que el Estado va a hacer o dejar de hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Bueno, entonces pasamos a la siguiente oración. Y es lo que yo les dije, es lo que el Estado hace o deja de hacer en relación a un problema. Pero acá va a determinar algunas cosas. Tiene que determinar qué recursos van a ser usados y cómo van a ser distribuidos para el beneficio de los ciudadanos. Y tiene que determinar los patrones que van a regir el proceso de toma de decisiones para solucionar los problemas. O sea, no es solamente qué es lo que voy a hacer frente al problema, sino la institucionalidad que yo voy a crear, la organización burocrática que voy a crear para responder al problema, los recursos financieros que yo voy a tener para responder el problema y finalmente las estrategias que voy a tener para responder el problema. Entonces, digamos, vamos a hablar, hace 20 años no existía autoridad ambiental. ¿Por qué? Pero los problemas medioambientales no estaban tan presentes en la agenda pública. Hace 15 años ya teníamos una autoridad, pero digamos, pequeña, que era el Consejo, el CONAM, el Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, ¿no? Y hace, creo que 5 años, la institucionalidad pública en materia ambiental ha tomado la forma de un ministerio, que es una organización más compleja. Entonces, yo para dar solución a este problema o necesidad que he identificado, he construido una institucionalidad, ¿no? Que ha pasado de ser, tal vez hace 20 años, tal vez era una dirección de saneamiento dentro del Ministerio de Salud, ¿ya? Porque dentro del Ministerio de Salud existía la Dirección de Saneamiento Ambiental, ¿ya? Lo veía solo como saneamiento. Luego pasa a ser un Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM.
adscrito a la PCM. Y creo que pasó luego a otros sectores, pero tenía determinadas limitaciones. Y luego esa estructura se convierte ya en una institucionalidad más grande que es un ministerio. Entonces ahí nos damos cuenta cómo va cambiando la institucionalidad para dar respuesta al problema. Y también nos damos cuenta que, bueno, también los presupuestos van cambiando, porque es distinto el presupuesto que tenía la Dirección de Saneamiento Ambiental en Salud, es distinto al presupuesto que tenía el CONAN como ODP, como organismo descentralizado, como organismo público descentralizado, y es distinto al presupuesto que tiene ahora ya como ministerio, ¿no? Y también, siendo entidad rectora de materia de medio ambiente, también son distintas las competencias, porque desde el ministerio, obviamente, el poder es mucho mayor, sin embargo, es un ministerio con poco poder. Y la política pública también va a determinar cómo yo voy a tomar las decisiones, ¿no? Las decisiones las van a tomar solo los funcionarios, las van a tomar los funcionarios en consulta con la población, cuál va a ser la ruta crítica para tomar decisiones en materia de política pública. La siguiente. Y nosotros aquí hemos hecho básicamente, no sé si hablo sin el micro, ¿me escuchan? No hay problema de no usar el micro, ¿no? En tu grabación. Ya. Bien, entonces acá nosotros encontramos tres niveles de políticas públicas, ¿no? Primero tenemos las políticas económicas, ya que toman decisiones en relación a las cuentas generales del Estado, en relación a la macroeconomía. Tenemos las políticas productivas, que son las que regulan todos los procesos productivos. Lo que nosotros, el ejemplo que les dije sobre pesquería, se está refiriendo a políticas públicas productivas, ¿ya? Y por último, la que es materia de nuestra sesión, que son las políticas sociales, que su objetivo es ver cómo esa renta nacional se va a distribuir entre las personas, ¿no? Entonces, cómo los beneficios van a llegar a las personas. Siguiente. Entonces, acá tenemos que en el nivel macroeconómico tenemos la política económica, que se refiere a las cuentas generales del Estado, y la institucionalidad principal ahí es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el dueño, el árbitro, el jugador principal, es prácticamente el que gobierna, ¿ya? Dentro de este esquema que tenemos actualmente, el MEF como institucionalidad es sumamente poderosa, porque el MEF distribuye las cuentas nacionales. Distribuir las cuentas nacionales va a decir cuánto va a ir a cada sector, y eso va a dar la posibilidad de decidir qué hago y qué dejo de hacer, que es la política pública. Entonces, aquí el MEF tiene un enorme poder que inclusive llega a ser hasta mayor que la propia PCM, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el MEF no está de acuerdo con la política de un ministerio, simplemente le cierra el caño. El ministerio no puede hacer nada, ¿ya? Luego tenemos el nivel productivo, donde tenemos las políticas productivas que tratan de norman y regulan los procesos productivos para que estos sean racionales. Y regreso al tema de la pesquería, ¿no? Para que no sean depredadores, para que el recurso que se está explotando se explote sustentablemente. ¿Se acuerdan de las clases, creo que hace 2 clases, cuando hablamos de lo sustentable? Que lo sustentable era no poner en riesgo las generaciones futuras. Y para eso también hay institucionalidades, está el MINEI, está el MINCETUR, está PRODUCE, ¿no? Pero estas institucionalidades son más débiles que el MEF. Primero porque dependen del MEF, y segundo porque dependen de los grupos de presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todos estos hay gremios. Hay gremios que agrupan a productores, hay gremios que agrupan a empresarios, son gremios muy fuertes y que tienen muchas veces mucha capacidad de influir en las decisiones de la institucionalidad, a pesar que supuestamente la institucionalidad es la que toma las decisiones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en políticas públicas nosotros podemos formalmente dar la teoría, pero en la práctica
hay múltiples actores que están interviniendo en la toma de decisiones y que muchas veces no están explícitos. No están explícitos porque su poder es fáctico, no es un poder legal, o sea, no está normado. Su poder es el poder de la fuerza. ¿Qué hago si los mineros informales han bloqueado la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la carretera central? O sea, prácticamente lo que tengo es un país incomunicado. Entonces, ese es un poder fáctico, ¿ya? ¿O qué hago si la Sociedad Nacional de Pesquería, que agrupa todos los grandes gremios pesqueros, decide que la normatividad reduce sus ganancias y hace un paro pesquero y tengo problemas en los principales puertos del país? Entonces, ahí estas institucionalidades son como menos fuertes. Y por último, tenemos el nivel de relaciones sociales y que habla de la política social y que establece cómo, entre quiénes y en qué proporciones se distribuye la renta nacional, ¿ya? Acá como que la fuente al momento de, como es otra versión del PowerPoint, la fuente se ha montado. La fuente es Héctor Béjar, Justicia Social y Política Social. Es un texto importante para entender la política social en el Perú. Todo esto está colgado en internet, no que usted lo puede descargar. Mañana ya lo colgamos, usted lo puede descargar. Entonces, y acá tenemos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de la Inclusión Social, ¿no? Es la institucionalidad. Esta es la institucionalidad más débil, ¿ya? Porque depende básicamente de lo que el MEF le distribuye. Y segundo, sobre todo educación, salud, poblaciones vulnerables, inclusión social, ni siquiera es objeto de interés de los grupos que hacen lobby, ¿ya? Entonces, son ministerios que más bien generan servicios. Como ellos no regulan los sistemas productivos, tampoco deciden sobre cómo se distribuye el dinero, finalmente ellos simplemente dependen del dinero que reciben para poder implementar sus políticas. Son las institucionalidad más débil y eso tiene que ver con el esquema de política pública que tenemos en el Perú y en algunos países de América Latina, en la siguiente. Entonces, dicho esto, ya podemos entender que hay dos modelos de interrelación de políticas públicas. Una en la cual la política económica, la política social es subsidiaria de la política económica y la política productiva, es decir, la política social, su papel va a ser cómo yo genero equilibrios en los desequilibrios que genera la política económica o la política productiva, ¿ya? Entonces la política social simplemente va a ser como un bombero, va a ir a apagar los incendios que generan los otros dos ámbitos de política, ¿no? Entonces, en este tipo de modelos tenemos una institucionalidad débil, como existe acá, tipo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o tipo el Ministerio de la Inclusión Social. Ellos son totalmente dependientes del MEF, porque es el MEF el que decide cuánto tienen esos ministerios para invertir, y eso genera que no vayan a tener que priorizar solo algunos sectores, ¿ya? Y tenemos por otro lado un modelo más dinámico en el que política económica, política productiva y política social convergerían para lograr los objetivos de desarrollo nacional, ¿ya? Que sería la mirada a la cual deberíamos nosotros apuntar. Un modelo de interrelación en que las tres confluyan para lograr determinados objetivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Nada? Bien, pasamos a la siguiente.
Entonces, aquí vemos que hay varios niveles de políticas públicas, hay marcos internacionales, por ejemplo, tenemos los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que han sido propuestos por Naciones Unidas, que ustedes trabajaron la clase pasada con David. Existe la Política de Desarrollo Nacional, que ahora se llama Plan al Bicentenario, ¿no? Que supone que vamos a lograr varios objetivos hacia el 2021. Tenemos las políticas sectoriales, que son lo que cada sector del Ejecutivo va a aportar para el logro de la política nacional, de desarrollo nacional. Y por último tenemos las políticas regionales y locales, las cuales están a nivel subnacional. ¿Cuál es el problema? Vamos a empezar desde abajo. Primero, hay una transferencia de competencias desde los sectores hacia las regiones y las localidades. Pero las regiones y las localidades no tienen la capacidad técnica para gestionar adecuadamente las competencias que se les han sido que le han sido transferidas. ¿Por qué? Porque se han transferido competencias, pero no se han transferido capacidades. Entonces, a nivel subnacional, a nivel regional y local, hay como un divorcio con lo que está previsto a nivel nacional. Y en los sectores, a nivel nacional, lo que tenemos son entes rectores. El ente rector en salud, el ente rector en educación, el ente rector en empleo, que dan grandes lineamientos de políticas que deberían ser impulsados a nivel nacional, pero al ser impulsados a nivel nacional, tiene eso que generar determinadas políticas locales y regionales. Esa rectoría no funciona adecuadamente, pues hay varios cuellos de botella. Tal vez el sector donde la rectoría funciona un poco mejor son los sectores donde todas las transferencias no han sido, donde las competencias no han sido transferidas todavía en su totalidad. Por ejemplo, en salud y educación, ¿no? Sin embargo, ha habido problemas con la implementación de la política educativa en algunas regiones que no han tenido la capacidad de adecuarse al Plan Nacional de Educación, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, sobre todo a nivel de capacidades para poder dar respuesta a los retos que ponen desde el sector a nivel nacional. Y en el sector salud sí existe, digamos, como está estructurado el sector salud, el Ministerio de Salud todavía, pese a que se han transferido capacidades, el Ministerio de Salud todavía tiene determinada fuerza como para tener rectoría en determinados niveles de salud, los niveles más complejos. ¿Ya? Entonces, eso genera determinado control en las políticas de salud. Había, digamos, menos problemas que en educación. Pero ahí el cuello de botella es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales no tienen las capacidades suficientes para hacerse cargo de esa toma de decisiones. Y por último, cuando ya vemos políticas sectoriales versus la política de desarrollo nacional, tenemos que muchos de los objetivos que se ha planteado el Plan Bicentenario capaz no se van a cumplir, porque el MEF capaz no le va a dar los recursos suficientes a los sectores para que puedan ejecutar lo que se han planteado como objetivos, ¿no? Entonces ahí también hay un problema, y si es que no se cumple los objetivos de desarrollo nacional que hemos visto, mucho menos vamos a poder dar cumplimiento a algunos marcos internacionales que nos hemos comprometido, como lo son los objetivos de desarrollo milenio. Siguiente. Bien, aquí están los ejes del Plan Nacional del Bicentenario. Tiene 6 ejes. El primer eje tiene que ver con derechos fundamentales y dignidad de las personas. El segundo eje tiene que ver con oportunidades de acceso a los servicios. El tercer eje tiene que ver con
son ejes bastante conflictivos que tienen, que hasta este momento, desde la política pública no se le ha podido dar una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque el país tiene una alta conflictividad social. Lo que sucede es que es una conflictividad social que no es extendida, sino que es focalizada, ¿ya? Y por tanto tiene problemas de gobernabilidad, pero que están focalizados. Entonces, si es que no cambia la lógica de distribución de la renta nacional, no vamos a cumplir con los objetivos que se han planteado hace. Y en el eje 6, en recursos naturales y medio ambiente, es también un eje en el cual hay mucho conflicto sobre la manera como se van a utilizar los recursos naturales, sobre todo con las industrias extractivas. Y hay oposición de determinadas poblaciones para el uso de esos recursos, y eso es materia de conflictos potenciales. Bueno, tenemos un conflicto que no es potencial, sino que es en desarrollo, es en Cajamarca, pero podemos tener conflictos potenciales en otras zonas del país, ¿no? Entonces, ahí como que son como factores de lo externo, o no, son factores del interno que tal vez, o debilidades, si lo vemos dentro del esquema FODA, serían debilidades que ponen en riesgo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional. Y como les dije, uno de los problemas más graves que tienen los sectores para dar cumplimiento al plan es que todos los sectores dependen del MEF. Y el MEF dice qué prioriza y qué no prioriza, ¿no? Y muchas veces no prioriza el sector social. El siguiente. Bien, entonces ahora sí entramos a materia de lo que era la clase, ¿no? Pues la política social sería el conjunto de lineamientos, directrices para la mejora del bienestar social y que posibilitan que los beneficios del desarrollo alcancen al conjunto de la sociedad. Entonces, aquí la política social tendría dos alcances distintos, dos dimensiones. Una que tiene que ver con el bienestar social y otra que tiene que ver con la equidad, es decir, que el bienestar social llegue a todos que llegue a todos por igual. Y ahí nos hacemos una pregunta. Bueno, si la política social alude a los lineamientos y directrices para la mejora del bienestar social, ¿qué cosa es el bienestar social? Porque los lineamientos son las líneas estratégicas que yo he trazado, las directrices tienen que ver con los objetivos, ¿no? Y les dije que algo que no está ahí, pero que también tiene que ver con la política social, es la institucionalidad. Pero, ¿qué es cómo me organizo desde el Estado para ejecutar los lineamientos? Entonces, pero todo eso es para mejorar el bienestar social. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por bienestar social? La siguiente. Y acá vamos a ver 4 conceptos que nos van a ayudar a diferenciar a qué me estoy refiriendo con bienestar social. Bienestar social es un nivel mínimo y estable de protección social, el mismo que permite acceder a una adecuada calidad de vida y la satisfacción integral de necesidades humanas. El bienestar social, que es el objetivo de la política social, está asociado al desarrollo, que es la generación de capacidades, la ampliación de oportunidades para todas las personas, ¿ya? Entonces, bienestar social tiene que ver con desarrollo, y con desarrollo de las dos maneras que lo vimos, como ampliación de capacidades y como satisfacción de necesidades. ¿Se acuerdan de Amartya Sen y Magneto? ¿Ya? Como se darán cuenta, todas esas clases han venido relacionadas unas con otras, ¿no? Por eso que el proceso de certificación es para las personas que han venido a todas las clases, ¿no? Justamente eso estaba yo viendo con Renato, cómo íbamos a certificar. Porque en realidad todas las clases una ha aportado con la otra. Y nos dice
que establece un mínimo de protección social, es un mínimo. El Estado podría proveer de más de eso. Cuando hablamos de protección social, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al conjunto integrado que permite afrontar las contingencias que afectan la vida de las personas y sus comunidades. ¿Ya? Cuando hablamos de las contingencias, hablamos de lo que nos podría suceder. Si son contingencias actuales, hablamos de seguridad social. Si son contingencias futuras, hablamos de previsión social. Entonces, acá el concepto de protección social estaría englobando seguridad social y previsión social. ¿Ya? Es la manera como desde el Estado yo protejo a las personas de las contingencias presentes, seguridad social, futuras, previsión social. ¿Ya? Y cuando yo digo cómo el Estado te puede proteger de las contingencias, quiere decir cómo el Estado reduce las vulnerabilidades en las personas y genera un incremento en sus potencialidades. ¿Ya? Entonces, veríamos política social tiene como objetivo bienestar social. Y cuando queremos operativizar bienestar social, nos alude a calidad de vida y protección social. Calidad de vida ya lo hemos visto, y entonces nos faltaría ver protección social. ¿Qué es protección social? Como yo protejo de las contingencias actuales y las contingencias futuras. Y eso me lleva a dos conceptos totalmente deficitarios en nuestro país: seguridad social, que son contingencias actuales; previsión social, que son contingencias futuras. ¿Qué es lo peor que funciona en el país? Es salud y la ONP. Entonces, en este sector estamos totalmente deficitarios. ¿Ya? Es más, creo que porque el sistema de salud, que son para las contingencias actuales, ¿ya? Que no solamente es salud, sino seguro, existen otros seguros aparte de ese, ¿no? El Ministerio de Salud tiene también esquemas de seguros para determinadas poblaciones, por ejemplo, para las madres, para los niños. Sin embargo, nos damos cuenta que no es un sistema integrado, no protege al conjunto de la población para las contingencias actuales, hay problemas en su funcionamiento en conjunto, tiene un conjunto de problemas y es un sistema deteriorado. Previsión social está absolutamente más deteriorado aún, porque para que las personas accedan a pensiones dignas es casi una utopía, ¿no? Las pensiones previsionales en realidad no cubren las necesidades básicas de la población. Es decir, a este concepto nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos serios déficits. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que en el tema de políticas sociales, pues hay varias cosas como que no están funcionando. Yo creo que los principales problemas que no funcionan tienen que ver con este último concepto de protección social, tienen que ver cómo funciona la seguridad social, cómo funciona el sistema previsional y también la cobertura de los mismos, que no llega al 100% de la población. Bien, ¿hasta ahí alguna intervención, duda? No sé si quedó clara la relación que existe: política social, bienestar, protección. ¿Están claros los conceptos? ¿O hay una duda? A ver, entonces como que puedo revisar un poquito.
participantes para que, digamos, nos puedan aportar. A ver, por acá. No sé, ¿aquí qué te quedó claro esta relación entre política social, bienestar social y protección social? Me quedó claro que el Estado siempre va a dirigir sus lineamientos dirigidos al sistema P de las pensiones y lo que es salud. Y bueno, lo que entendí es que no hay una previsión a la cobertura que pueda dar los lineamientos futuros. En ese sentido, bueno, entiendo que una vez que el Estado cumpla con la protección social, específicamente con la seguridad social, recién va a poder llegar a la cobertura. Eso es lo que más o menos he entendido. A ver, entonces, hay una pregunta. A ver, usted, ¿qué cree que tiene que ver lo que he trabajado hoy día con el primer tema, con desarrollo? Para empezar, el primer tema, lo que se entiende es un tema, lo que habla prácticamente sobre protección social. O sea, básicamente, el objetivo de la política social es el bienestar social. Para llegar al bienestar social, el Estado tiene que garantizar dos cosas, ¿no? Seguridad social, ya, porque si no, acá no va a haber desarrollo y tampoco se puede invertir, y esto se da a través de una protección social, que es una, como ley de la seguridad social, que es lo que actualmente estamos viviendo, se supone que es algo actual, y la provisión, que es a futuro. Sí, y justamente nosotros cuando vimos capital, vimos que había distintos tipos de capital y uno de los capitales es el capital humano, ¿no? Entonces la inversión en capital humano está muy asociado a este tema de bienestar y protección social. Ahora, la siguiente, por favor. Y acá vamos a tener dos conceptos que también hay que tener en cuenta y que son distintos con respecto a la política, y que ambos se utilizan en política social, ¿ya? Atención social y promoción social. La atención social es la asistencia mínima e inmediata de múltiples servicios básicos destinados a los integrantes de una colectividad afectada o en emergencia, ¿ya? Entonces, la atención social son esta asistencia mínima con servicios básicos a una colectividad o a personas que están afectadas en un momento de emergencia. Mientras que la promoción social es una acción o un conjunto de acciones dirigida a la ampliación de capacidades, oportunidades, potencialidades y alternativas para un grupo de personas. Es por ello que se entiende como inversión y reinversión social. ¿Cuál es les voy a poner gráficamente la diferencia? La atención social es lo que yo haría, por ejemplo, con una población después de un sismo. Yo, después de un sismo, a esa población, si se han destruido casas, le voy a dar carpas, le voy a dar alimentos, le voy a dar agua segura, voy a llevar médicos, vamos a dar medicina y vamos a atender. ¿Por qué? Estamos dando respuesta inmediata y mínima a los servicios básicos esenciales para esa población, porque se ha visto afectada por una emergencia, ¿ya? Entonces, la asistencia social tiene que ver mucho con la atención social. Son solamente en eventos de emergencia, no deben ser permanentes, ¿ya? Y ahí tenemos otro problema con la política social. ¿Cuál es? En 1990 hubo un ajuste económico. Después de ese ajuste económico se incrementó la cantidad de personas en pobreza y tuvo que haber programas alimentarios que atendieran a estas personas que habían caído en extrema pobreza y que no tenían recursos para su alimentación. Entonces, estábamos dando respuesta a una necesidad básica en un momento de emergencia. Pero lo que fue una cuestión de emergencia se convirtió en algo permanente en el tiempo, ¿no? Entonces, los programas alimentarios se han mantenido y no han funcionado bien, y más bien han generado redes de corrupción, y es difícil cambiarlos porque hay grupos de presión. Entonces, ya saben que la política pública es muy sensible a la presión de los grupos. Entonces,
esto que debió ser de emergencia se vuelve permanente. Al volverse permanente se generan redes de corrupción y también redes de poder, y luego es difícil revertirlo, a pesar que la población que puede estar siendo atendida no necesita de esa atención. Y promoción social, que es un elemento que no es de emergencia, lo que son acciones estatales que promueven desarrollo, y por eso acá dice que amplían capacidades, amplían oportunidades, amplían potencialidades, amplían alternativas a un grupo de personas. Y les voy a poner un ejemplo en el cual de una y otra manera se unen estas dos, porque estas dos pueden estar unidas. O sea, la primera puede ser un medio para la segunda. Ya. El programa Juntos es un programa de transferencia monetaria directa a las familias. Sin embargo, las familias, para poder seguir calificando al programa Juntos, tienen que llevar a los niños al control de niños sanos, tienen que llevarlo al esquema de vacunación, tienen que enviarlos a la escuela, tienen un conjunto de requerimientos que tienen que cumplir. Esos requerimientos tienen que ver con ampliación de oportunidades para esos niños y niñas que están yendo al control de salud y que están entrando al sistema educativo, ¿ya? Porque están accediendo a salud y educación, que son pilares básicos para generarte capacidades para que cuando tú seas adulto puedas salir de la pobreza. Y aparte de lo que sería el subsidio, o sea, la transferencia directa de dinero, más bien está en el lado de la asistencia social. ¿Por qué? Porque le estoy dando una cantidad de dinero mínima para que pueda cubrir algunas necesidades, ¿ya? Sin embargo, en el diseño del programa, lo que se plantea, que lo esencial es esto: la promoción social, no es la asistencia. O sea, lo que busca el programa no es la transferencia monetaria, lo que busca el programa es que más niños y niñas accedan al servicio de salud y educación. Ese es el objetivo del programa. Entonces, el objetivo del programa está en promoción social. Pero el medio para lograr ese objetivo es un medio de atención social, de transferencia directa monetaria. Y ahí genera también otro problema. Si yo le doy a una población transferencia directa, ¿en qué momento le corto la transferencia directa? ¿Ya? ¿En qué momento? ¿O cómo logro que al cortarle la transferencia directa, ese niño ya no vaya a la escuela si no lo mandan a trabajar? O ese niño ya no vaya a los controles de salud, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya, digo, bueno, entonces este programa va a durar hasta que el niño o niña tenga 6 años y se incorpore al sistema educativo y ya haya hecho sus controles de salud. ¿Qué sucede si la familia se da cuenta de ello y tiene un nuevo hijo para seguir siendo beneficiarios del programa? ¿Ya? Entonces, en los diseños de los programas que tienen que ver con políticas sociales, tenemos que pensar en todas esas contingencias. ¿Estamos generando autonomías, empoderamiento de las poblaciones? ¿O estamos generando, digamos, una política paternalista, clientelar, de dependencia? ¿Ya? El problema de las políticas de atención social es que generan dependencia, ¿ya? Pero son necesarias. Yo no puedo decir que frente al sismo de Ica no iba a atender a la población, ¿ya? Pero son porque es necesario atender. La población está en una contingencia. Lo que no puede pasar es que después de 5 años la población sigue en contingencia, que yo no haya hecho este segundo nivel, que es promoción social. O sea, si hoy en Ica hay gente que sigue viviendo en carpas, es porque el sistema no funciona, ¿ya? Entonces,
quiero que les quede claro. Esto primero de acá es básicamente frente a una contingencia. Tiene que tener un momento de inicio y un momento de término. Tiene que ser muy acotado en el tiempo, no puede ser indefinido. ¿Ya? Y esto de acá sí es indefinido porque lo que estamos generando son condiciones de desarrollo. Y de desarrollo con sostenibilidad en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en la política social tenemos que tener muy claro eso. Lamentablemente, dentro del planeamiento en el país no se ha tenido en cuenta eso. Y entonces, me voy a Ica y sigo teniendo a la población en contingencia. Y ya pasaron 5 años, creo, del sismo. Y la población sigue en contingencia, sigue en carpas, sigue pidiendo transferencias alimenticias. ¿Ya? Entonces, este primer nivel debe ser en un periodo corto de tiempo porque genera dependencia en la población y aumenta su vulnerabilidad. ¿Ya? Y este segundo sí debe ser sostenido en el tiempo porque te permite generar capacidades y eso te permite superar las vulnerabilidades que tiene la población. La siguiente. Bien, y ahora vamos a ver el por qué estas políticas se han quedado muchas veces a este primer nivel y no ha habido una sostenibilidad. Miren, en América Latina, entre la segunda mitad de los 80 y el inicio de la década de los 90, se implementaron programas de ajuste estructural, que eran programas económicos que tienen que ver con la política económica, o sea, como manejo las cuentas nacionales, programas económicos que generaron una austeridad muy fuerte por parte del Estado, ¿no? Que esos programas generaron un impacto en la población. La política social en ese contexto va a surgir con un esquema de aminorar el impacto de estas políticas económicas. Entonces, surge como un instrumento para compensar los desajustes producidos por la política económica. No surge como un medio para lograr la equidad, y por eso es que siempre nos estamos quedando con el modelo de asistencia social. ¿Me entienden? Siempre tenemos que pensar dónde está la madre del cordero. O sea, ¿por qué la política social es así? Porque surgió así. Surgió para compensar los desequilibrios que generó el ajuste estructural. Pero en ese momento nunca fue pensada que la política social fundamentalmente es un instrumento que genera equidad y desarrollo. Eso ya fue pensado después, pero después, ya como que era más tarde, porque la población, como les digo, los programas de asistencia social directa generan dependencias en la población y eso genera a lo largo estructuras que son bien difíciles de cambiar. Bien, ¿y por qué había necesidad de generar una política social? Porque se quería aminorar el impacto y se quería aminorar los problemas de gobernabilidad y los problemas de seguridad que podrían generar las políticas económicas. Pero a lo largo también hemos visto que la inseguridad en América Latina ha aumentado y también los problemas de gobernabilidad. La siguiente, o sea, la política social tampoco ha sido eficiente en eso. Y acá vemos 3 etapas. ¿Ya? La primera tiene que ver con la aplicación de políticas de ajuste en los 90 y que tenía que ver con el incremento de la pobreza y extrema pobreza, y aquí surgen programas de supervivencia. ¿Ya? Entonces creo que había un programa que se llamaba algo así como PES, que luego se llamó PAS, ¿no? Primero era Programa de Emergencia Social y el otro era Programa de Asistencia Social. ¿Ya? Esos se diseñan a inicio de los 90. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a irme con alimentos a las zonas más pobres y voy a repartir los alimentos. Entonces, iban camiones con alimentos a las 11 de la mañana y repartían indiscriminadamente el alimento. ¿Por qué? Si no se hacía eso, la gente se moría de hambre.
¿ya? O vamos a hacer medidas sanitarias masivas porque de pronto surgió una epidemia de cólera. ¿Por qué? Porque la calidad de vida de la población se deterioró tan rápido, en tan poco tiempo, que resurgieron epidemias que ya se habían superado y enfermedades que ya se habían superado. Entonces, hubo una epidemia de cólera y había que responder a ello, ¿no? Entonces, había que llevarle agua segura, alimentos seguros, ¿ya? Entonces, había que repartírselos, había que regalárselos, porque si no, la gente se podía enfermar y se iba a morir. Entonces, para aminorar ese impacto, ¿no? Entonces, frente a esa contingencia, no me queda más que llevar agua segura, llevar alimentos seguros. ¿Por qué? Porque si no, el cólera iba a aumentar y la mortalidad iba a ser mayor, la morbilidad, que es la cantidad de gente que enferma, iba a aumentar. Eso me iba a generar también una mayor demanda hospitalaria y al final me iba a generar un mayor nivel de gasto, ¿ya? Entonces, la manera de minorar eso es prevenir, ¿ya? Entonces, en este primer momento surgen programas de supervivencia. Lamentablemente surgieron ahí y se quedaron para siempre, ¿ya? Luego viene lo que se denomina reforma de segunda generación y se habla acá de racionalizar y tener políticas focalizadas para aliviar la pobreza, pero en especial la extrema pobreza. Entonces, ¿qué sucede? Ya, vamos a hablar de Perú. Hacia el año 93, 94, la curva de la pobreza disminuye y se comienza ya a focalizar en determinadas partes, ¿no? Y la política económica ya estaba estable. Entonces ahí dice, hagamos reformas de segunda generación, es decir, hagamos que el diseño del Estado sea un diseño que responda a estas reformas que se hicieron a inicios de los 90. Y en esto de segunda generación ya hay la necesidad que la política social sea más pensada. Ya no pueden salir los camiones a repartir alimentos. Hay que focalizar en donde está la extrema pobreza y ahí, solamente ahí, nosotros vamos a subsidiar con alimentos, con salud y gratuitos, ¿no? Entonces se va hacia una política focalizada. Pero si se dan cuenta, no se libera todavía del esquema de la asistencia social. Lo único que se focaliza, ya no es masivo. Luego tenemos un tercer momento en que dice hay que unificar los servicios sociales para racionalizarlos, universalizarlos y que sean instrumentos eficientes de desarrollo. Cuando se llega a este momento es que dicen, bueno, necesitamos una institucionalidad y se crea el PROMUVE, ¿no? Se crea el Ministerio de la Mujer, pero con el Viceministerio de Desarrollo Humano, ¿no? En la perspectiva de nacionalizarlos. Sin embargo, cada sector sigue interviniendo, sobre todo salud, educación, incluso empleo, o sea, el Ministerio de Trabajo, el MINTRA, siguen interviniendo haciendo programas sociales que están de por fuera de la institucionalidad que se creó en desarrollo humano. Bueno, se dijo, bueno, vamos a superar eso y vamos a hacer el MINDES, que tenía el componente de desarrollo social. Igual, fue la misma historia, la dispersión no ha llevado a la racionalización, no ha llevado a la universalización del bienestar, ni a la eficiencia de los servicios, y entonces luego se ha dicho, ya no vas a ver MIDES, va a haber MIDIS, inclusión social, pero de pronto tampoco en inclusión social se englobó toda la política social, porque dijeron, no, poblaciones vulnerables queden en MIDES. Entonces creamos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ahí hay ya decisiones más de corte político, ¿no? Porque no se quería dejar totalmente calato al Ministerio de la Mujer, ¿no? Y por ejemplo, Jóvenes a la Obra es un programa social
los servicios los seguros integrales de salud, el SIS. En educación está beca 18. Entonces, nos damos cuenta que los programas siguen estando dispersos, siguen sin racionalizarse, y al final inclusión social ha tomado algunos, pero la política todavía no se llega, la política social no ha llegado a este estadio 3, en el cual los servicios se unifican, se racionaliza, el bienestar se hace universal o aspira a ser universal, y los mismos trabajan de manera eficiente. Entonces, hemos caminado por 3 institucionalidades distintas, pero hasta ahora ninguno de los 3 modelos ha funcionado. El de inclusión social puede que tenga posibilidades, va a tener posibilidades en la medida que pueda unificar lo disperso. Y bueno, yo creo que ha sido una mala decisión dejar todavía algunos en el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que ahora se llama, y dejar otros en algunos sectores como es salud, educación, trabajo, ¿no? Entonces todavía el esquema de dispersión no se ha podido superar, ¿no? Entonces, yo le escuché a la ministra Tribelli que dijo, no, la diferencia es que MIDIS va a la universalización. Entonces, va a proveer de servicios sociales que aspiramos a que sean universales. Y poblaciones vulnerables va solo a poblaciones afectadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué será la diferencia? ¿No? Pero finalmente, eso lo que genera es como que el Estado mismo esté disociado, ¿no? Que tenga varias cabezas. ¿Ya? Entonces, no. Yo pienso que sí, la idea de la ministra Tribelli era tener todo el paquete en su mano. Pero, como les digo, no todas las decisiones se toman por cuestiones técnicas, también hay criterios políticos que tienen que ver con la toma de decisiones en el Estado, y es por eso que aún se mantiene esa dispersión. ¿El siguiente? Estas de acá las vamos a ver en la siguiente clase. ¿Pasa a la siguiente? La siguiente. Esa también. Y acá hay una que no la incluí, pero en la siguiente clase la revisamos. Regresa, por favor, a la de, dice factores negativos en el contexto global. Más en las notas. A la anterior. Ya. Yo creo, acá quería explicarles algunas cosas que tienen que ver por qué el esquema no funciona. Lamentablemente no, pensé que las había puesto allí. En la próxima clase las vamos a trabajar. Lo que sucede es que en la política pública y en la política social también, en el proceso de toma de decisiones existen como 3 tipos de procesos que van en paralelo. Uno es el proceso político, el otro es el proceso técnico y el otro es el proceso participativo. ¿A qué se refiere el proceso político? El proceso político se refiere a la acción de toma de decisión de las autoridades. Entonces, ahí hay primero una voluntad política de las autoridades para hacer o no hacer determinadas cosas. Y eso lo van a decidir en función de su programa, del plan de gobierno que tengan o los objetivos nacionales que se hayan propuesto. Existe un segundo nivel técnico en el cual están los expertos. Y los expertos van a generar que esa voluntad política se traduzca en programas racionales. Es decir, que esos programas
sean respuestas técnicas a problemas reales, porque muchas veces desde la autoridad hay la necesidad de generar un programa o una política sobre un problema que ellos creen que es relevante, pero yo voy desde la parte técnica y hago el diagnóstico y me doy cuenta que ese problema no es relevante y que en la población hay un problema anterior que hay que dar respuesta, ¿ya? Entonces, el nivel técnico en la toma de decisiones es sumamente importante porque le da racionalidad a nivel político, ¿ya? Entonces, primero está la voluntad política, luego está la entrada técnica que le va a dar racionalidad para que esa voluntad política efectivamente cumpla eficientemente con sus objetivos. Pero hay un tercer nivel del proceso que le da sostenibilidad y es el proceso participativo. Es cómo yo incluyo a la ciudadanía en la política pública. Y yo las incluyo con procesos de consulta y yo las incluyo generando mecanismos de accountability, o sea, de rendición de cuentas. O sea, de que yo pueda decir, me propuse tales objetivos, he logrado tales cosas y he gastado tanta cantidad. Y que eso esté en acceso a las personas de manera transparente y que las personas puedan opinar sobre si efectivamente yo estoy haciendo lo que me comprometí a hacer. Es algo complicadísimo del país. Un país que hacemos cosas que nos comprometemos a algo que hacemos siempre todo lo contrario. Entonces, son esos tres tipos de interacciones son importantes en el proceso de toma de decisiones. La voluntad política, porque es la que genera el inicio del proceso. Lo técnico, porque le da racionalidad. Y lo participativo, porque le da sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, antes que se cambiara de nombre, cuando era Mindes, hace el Plan de Igualdad de Oportunidades. El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Hace un conjunto de consultas a diversas instituciones, ¿no? Entonces, primero, ya, está la voluntad política de la ministra de hacer el plan. Ya. Luego, hay un conjunto de equipo técnico que va a plantear propuestas para ese plan y le va a dar racionalidad a la idea que tiene la ministra. Y en paralelo se hace un conjunto de consultas a la población para que en esta propuesta técnica se vayan incorporando algunos elementos que la población, en este caso de mujeres, consideran importantes incluirlos, ¿no? Y el resultado de eso es el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, el resultado de eso. Ya. Ahora, para que el plan se viabilice, tiene que tener un reglamento, ¿no? Tiene que tener un presupuesto. Finalmente, como todo en el país, se va a estrechar al momento de la ejecución, ¿no? Se demora el reglamento, no hay los presupuestos y el proceso termina medio enfrascado, ¿no? Entonces, también ese es el otro gran problema, que nosotros, que desde el Estado podemos producir lineamientos, podemos producir planes, pero cuando eso lo queremos reducir a nivel de programas, ya nos encontramos con el cuello de botella de los pocos presupuestos, o nos encontramos también con estos grupos de presión que presionan para que el plan ya no se aterrice, ¿no? Generalmente eso genera decepción entre todas las personas que participaron en el proceso de construcción, ¿ya? Entonces ahí como que tenemos, y eso no está en las presentaciones, pero prometo ponerlas para la próxima, como tres niveles, ¿no? En la política. Tenemos los planes nacionales,
¿no? Estos planes nacionales para lograr estos planes nacionales yo necesito diseñar programas, ya el conjunto de esos programas me van a poder posibilitar cumplir con el plan nacional, y para que esos programas se ejecuten yo necesito proyectos, que es un tercer nivel, ¿no? Entonces si los objetivos de los proyectos se cumplen, estoy cumpliendo con el objetivo de mi programa. Si el conjunto de mis programas se cumplen, estoy cumpliendo con mi objetivo de plan, y si cumplo con mi plan, estoy cumpliendo con mi lineamiento de política, ¿ya? Y sobre todo a nivel de plan y de programa, pero sobre todo a nivel de plan, yo tengo que tener tres componentes: político, tenga la voluntad política que se vaya a desarrollar; el nivel técnico, que le da racionalidad; y el nivel participativo, que le da sostenibilidad. En el plan de igualdad de oportunidades, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un cambio en el ministerio, y entonces ese plan que existe ya no le gusta a la nueva ministra. Como ya no le gusta, entonces como que eso como que se queda entrampado, ¿no? Ese es el otro tema, que las políticas deben tener continuidad en el tiempo, más allá de quién sea el funcionario, ¿no? Básicamente, hasta aquí quería avanzar con la clase. No sé si hay alguna duda, pregunta o intervención. No hay... sí, dime. Claro, lo que yo dije es que en realidad estas políticas lo que necesitaban era sostenibilidad. Y había un problema de sostenibilidad porque, como no eran políticas de largo plazo, eran muy sensibles al cambio de funcionarios, ¿no? Entonces, un primer tema es que esa voluntad política debería tener continuidad en el tiempo. Y para ello necesitamos que la gestión de gobierno sea programática. ¿Me entienden? Porque si la gestión de gobierno no tiene un programa, entonces es complicado que mantenga la política a lo largo del tiempo. ¿Ya? Eso es importante, la parte programática. Lo segundo es que esta voluntad política tenga apertura a la racionalidad que le plantea el nivel técnico, y además que también respete y sienta que es importante el nivel participativo, porque eso le va a dar sostenibilidad en el tiempo. ¿Ya? Solamente involucrando a los ciudadanos y ciudadanas podemos lograr que esas políticas vayan más allá del funcionario que en ese momento está ejerciendo el cargo. ¿Ya? Entonces, creo que sí, y ustedes como futuros politólogos, ahí tienen un trabajo, una importante, digamos, un importante nivel de aporte, en el cual de promover cómo desde el Estado se cambia la cultura organizacional que existe y pasamos a una cultura organizacional más racional, más sustentable en el tiempo,
que combine estos tres elementos en las tomas de decisiones: el nivel político, el nivel técnico y el nivel participativo. Generalmente prima o el político o el técnico, pero que en la práctica a veces no dialogan. Entonces el Estado termina siendo un espacio en donde las decisiones no se toman de manera tan racional. Miren, esto que he dicho no es en función de una gestión, es en función de, en general, en la administración pública hay una cultura que no ayuda a este tipo de procesos. No estamos hablando de una gestión en concreto, sino hay una cultura en la administración pública, y por eso creo que el aporte de ustedes de la ciencia política podría plantearse qué estrategias se podrían implementar para cambiar esta cultura en la administración pública. Hasta sería un excelente tema de tesis, ¿no? Y sería un aporte fundamental para la discusión sobre cómo mejoramos la estructura del Estado para hacer tener políticas públicas eficientes, políticas sociales racionales que generen desarrollo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, solo quería pedirles que la próxima clase sí podamos empezar a las 3 de la tarde, porque yo a las 4:30 tengo que retirarme, porque a las 5 tengo que dictar este mismo módulo, pero en San Marcos. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana a las 3 de la tarde. Ya saben que solamente aquellos que han venido a todas las sesiones van a tener su certificado. Por eso es importante que firmen la asistencia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Montalvo. Hacemos recordar, señores participantes, que el próximo jueves va a ser la última sesión de este curso de gobernabilidad. Se les pide que lleguen temprano a las 3 de la tarde para poder alcanzar y tocar todos los temas correspondientes. Les agradecemos su asistencia, señores participantes. Estamos para servir. Muchas gracias.